lugar, en primer lugar, estoy muy agradecido de estar nuevamente con ustedes, aunque sea por vía virtual, como fue el año pasado. Pero bueno, ya nos volveremos a reencontrar, espero, en lo más cercano posible respecto, una vez que termine esta famosa pandemia, tan lamentable para muchos de nosotros, para países, etcétera. Bueno, lo otro es agradecer siempre la invitación que se me hace de manera tan agradable y tan interesante poder compartir con ustedes algo del derecho procesal chileno. Específicamente hoy día vamos a dedicar al tema del sistema recursivo, además que Chile está envuelto en elecciones presidenciales y además en un trabajo de la Comisión Constituyente para escribir una nueva constitución. Y por lo tanto creo y oportuno y pertinente hablarles hoy día de este tema. ¿Mm? Un tema muy interesante que además en Chile ha traído cierto debate respecto al derecho al recurso o al sistema recursivo en el proceso civil, especialmente. Bueno, dando ya todos los agradecimientos posibles y permitiendo que se me pueda escuchar y saludando a todos los amigos americanos, eh, lo primero que hay que decir es un poco un contexto para que se pueda entender la situación en Chile. Bueno, Chile desde un punto de vista constitucional es un país unitario, regido por un presidente de la República, eh, en la cual hay un Congreso Nacional, está el Poder Judicial, es decir, la típica división de poderes está en Chile, en nuestro país, instalada en este largo país que ustedes saben que tiene más de 4.000 kilómetros, sin contar la Antártica chilena. Bueno, en este largo país, eh, todo lo que hice relación con el Estado está dividido en estos tres grandes poderes. Por supuesto que hay otras instituciones, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y hoy día esta comisión constituyente que fue elegida en votación popular democráticamente y que, bueno, que tiene que escribir nuevamente una nueva constitución mientras nos sigue rigiendo la antigua constitución del gobierno militar, pero que ha tenido una serie de modificaciones y sigue manteniéndose. Pues bien, teniendo claro ese contexto de que Chile es un país unitario, en la cual hay una constitución política que nos rige, en la cual hay normativa expresa en cada una, digamos, de estas instituciones, vámonos directamente a lo que nos interesa desde el punto de vista del proceso civil en el caso chileno. ¿Y por qué el tema es en el proceso civil y no en otros procesos? Bueno, yo el año pasado tuve la posibilidad de comentarles a quienes estuvieron con nosotros en este mismo congreso, en el segundo, sobre el proceso penal, porque Chile cumplía 20 años del proceso penal en un sistema oral de inmediación, sistema de audiencia. Pero bueno, tenemos también en Chile, en plena reforma aún, todo lo que hizo relación con el proceso civil. Y curiosamente, en Chile ha habido una reactivación del proceso civil en el Congreso Nacional, pero paralelamente está este trabajo de la Comisión Constituyente que, entre sus objetivos principales, es escribir una nueva constitución. Y la pregunta es, ¿qué es escribir una nueva constitución? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esta nueva constitución? Por supuesto que este proyecto que haga la comisión va a estar sujeto a un plebiscito nacional, etcétera. Pero de todos modos es interesante poder analizar eh, cómo se entrecruzan justamente estas diversas discusiones que se están dando en nuestro país. Además que, si no lo saben, la semana pasada, el domingo recién pasado, hubo elecciones presidenciales y tenemos a dos candidatos que podemos ubicar en la derecha y otro en la izquierda, que vamos a tener que elegir en diciembre cuál de los dos nos va a gobernar por 4 años más. Entonces, claro, Chile está en este momento no en un movimiento muy fuerte, pero sí con instituciones políticas en movimiento. Muy importante. Bueno, ¿y qué papel juega entonces el proceso civil? Bueno, el proceso civil tiene una importancia muy grande en nuestro país, no solo porque la mayoría de los juicios se debaten en esta sede, mucho más que del proceso penal, mucho más que el proceso laboral o de familia, entre otros, sino porque, como les dije hace muy poquito, está inmerso en una modificación. Hay actualmente en el Senado de la República de Chile la discusión del
nuevo proyecto de Código Procesal Civil. Y si bien en este nuevo proyecto de Código Procesal Civil hay diversas instituciones muy interesantes, desde el punto de vista recursivo, ese proyecto ha optado por, digámoslo, seguir con la tradición en cuanto a tener un recurso de apelación como recurso de enmienda y de doble instancia, y a la vez tener paralelamente un recurso de casación. Pero lo curioso es que el recurso de apelación además se le agrega una característica de nulidad. ¿Sí? Nosotros en Chile tenemos actualmente dos grandes recursos de casación, la casación en la forma y casación en el fondo. El recurso de casación en la forma, normalmente competencia de las Cortes de Apelación, en cambio el recurso de casación en el fondo de competencia exclusiva de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país. Por supuesto que el recurso de casación en el fondo es el que persigue la unificación jurisprudencial, para llamarlo de alguna manera. En cambio, los recursos de casación en la forma, que por regla general conocen las Cortes de Apelaciones, tienen por objeto corregir vicios de cierta magnitud que se pueden producir en el proceso civil y por lo tanto se procede a la nulidad de esas resoluciones judiciales sin perjuicio, además, en algunos casos, de enmendar esta resolución judicial. Pues bien, es interesante desde ese punto de vista porque el proyecto de Código Procesal Civil mantiene el sistema recursivo tradicional, para llamarlo de alguna manera. No hay mucha innovación, salvo esta característica del recurso de apelación, desde un punto de vista de que no solo sería un recurso de enmienda, sino que además tendría la característica de un recurso de nulidad. Bueno, pero esto, que es algo normal, sin embargo se ha visto últimamente muy cuestionado desde un punto de vista doctrinario en cuanto a si es necesario o no tener un derecho o exigir en esta nueva constitución el derecho al recurso en el proceso civil. Porque más allá de lo que digan los tratados internacionales, por los cuales Chile por supuesto aporta y acepta, el punto de vista interno es interesante porque sostener que el derecho al recurso es algo propio solo del proceso penal y no del proceso civil, ha sido mirado desde dos puntos de vista en nuestra doctrina nacional. Algunos que dicen que eso no es así, que el derecho al recurso comprende incluso el proceso civil, pero hay otra tendencia doctrinaria muy dogmática en este punto de vista que dice que en el punto de vista del proceso penal solamente se puede apelar a este derecho al recurso. Bueno, yo reconozco que desde el punto de vista mío, y en los años que he dedicado al derecho procesal, que no son muchos, pero tampoco son pocos, más de 25, yo entiendo que en el proceso civil hay también un derecho al recurso. Y no solo por una cuestión de un punto de vista de tratado internacional, si es que pudiésemos tomarnos por ahí, sino porque creo además que toda resolución judicial que dicta un juez o un grupo de jueces, un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado, debe ser revisado en alguna instancia, en algún momento procesal. Y esa revisión, después podemos discutir el tipo de recurso, pero esa revisión es necesaria para mantener una cierta paz social de un punto de vista de las personas, de los litigantes, de los justiciables que concurren justamente a la solución de sus conflictos a los tribunales de justicia. Por lo tanto, no permitir que las partes puedan recurrir de una resolución judicial que les puede causar cierto agravio, cierto perjuicio, cierto gravamen, me parece a mí que atentaría contra justamente un principio mayor que todos ustedes conocen, que es el de la tutela judicial efectiva o el debido proceso legal. Por lo tanto, claro, me cuesta entender, hay un micrófono abierto ahí, don David, perdón, me cuesta entender que, claro, que no se dé la posibilidad de recurrir. Por lo tanto, desde el punto de vista del proyecto de Código Procesal Civil, creo que es necesario que se mantenga el derecho al recurso. La cuestión es entonces, ¿pero tenemos que elevar este principio a la Constitución o podemos mantenerlo en el sistema legal, solo en la norma legal, solo en la ley?
Bueno, y de esto se trata lo que estamos conversando. Yo creo que el derecho al recurso tiene que ser un principio constitucional de tal magnitud que debe estar instalado justamente en la constitución política. ¿Mm? Porque al estar en la constitución política, bueno, va a dar cierta seguridad, cierta tranquilidad, justamente de que, de que se va a poder continuar en la senda correcta, sobre todo para las personas que necesitan una solución de ese conflicto de relevancia jurídica. ¿Qué es lo que nos dice la actual constitución política? Bueno, nosotros tenemos una constitución política que, ya lo dije, y creo que en América se sabe en sí, fue creada desde un gobierno militar por un grupo de destacados académicos, eso no se puede negar, pero claro, pero fue mirado desde el punto de vista de un gobierno de facto militar que gobernó Chile por más de 17 años. Y claro, y eso ha generado una serie de dudas de qué manera una constitución creada por un gobierno militar en que hubo tortura, hubo una dictadura militar, eso nadie lo niega. Bueno, ¿cómo se sustenta una constitución política actual con ese origen? Bueno, más allá de esa discusión constitucional que yo no me voy a meter, lo que sí me interesa es que la constitución política contempla normas de carácter procesal en Chile. La principal, uno podría decir, es el famoso artículo 19, número 3. ¿Por qué? Porque en ese artículo 19, que contempla los derechos y garantías constitucionales, el numeral 3 se refiere justamente a esto que estamos hablando y donde se ha enmarcado lo que se conoce como el debido proceso legal chileno. El debido proceso legal chileno. Y cuando uno habla de derecho procesal o debido proceso legal chileno, está pensando justamente, claro, que hay algo más que la mera posibilidad de recurrir, hay algo más que la mera posibilidad de recurrir en lo que se conoce como el derecho procesal chileno. Bueno, ¿qué pasa en materia procesal civil con la Constitución? Bueno, nosotros, curiosamente, en nuestro país, no tenemos un catálogo de, de una serie de derechos procesales que deban respetarse. No hay una norma más general, ¿m? Una norma más general, pero que sin duda la jurisprudencia y la doctrina están conteste de que si bien no existe un catálogo, sí existen estos derechos procesales constitucionales incorporados en el artículo 19, número 3. Y lo interesante es que, claro, no existe en nuestra legislación constitucional lo que se conoce como el derecho al recurso propiamente tal. Pero nadie lo niega que existe, ¿sí? Que se da. Entonces, yo creo que desde un punto de vista dogmático, el recurso a apelación, por ejemplo, es el gran medio de impugnación, que no puede faltar en nuestra legislación. Será un recurso antiguo que tendrá cientos de años, pero es un recurso que ha traído buenos resultados desde un punto de vista de los tribunales de justicia. En el momento de impartir justicia, el recurso de apelación ha funcionado. ¿Sí? Ha funcionado. Y es justamente el recurso de apelación en Chile un recurso de apelación, por supuesto, de enmienda, eso nadie lo discute. Y ese recurso de apelación de enmienda lo que persigue es que la Corte de Apelaciones confirme, modifique o enmiende o revoque una resolución judicial justamente que ha causado agravio o perjuicio a alguna de las partes. Por lo tanto, son muy conocidas las características del recurso de apelación que se repiten y que uno las puede encontrar en otras legislaciones, en América o en Europa, por ejemplo, y esas características son justamente, normalmente, la principal de ellas, lo de la doble instancia, la posibilidad de revisar los hechos y el derecho dictado por el tribunal inferior. Claro, en el proceso civil, el recurso de apelación, por lo tanto, aparece como un recurso necesario, muy necesario.
casi de la esencia en cuanto a la posibilidad de que un juez se pueda equivocar, pueda errar, pueda no estar de acuerdo en la interpretación de los hechos o incluso en la interpretación jurídica. Por lo tanto, el recurso de apelación aparece sin duda como un recurso ordinario propio del proceso civil que cuesta entender que no pueda llegar a existir. No, por supuesto que no se está pensando en Chile en no contemplar los recursos procesales, y lo que se discute es si existe o no esto del derecho al recurso, y por lo tanto que las partes, cuando no encuentran una norma, puedan decirle al tribunal, a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema: oiga, sabe que esta resolución judicial, a pesar de que la norma no dice nada, es obvio por el daño que me puede provocar y la necesidad de que sea revisada por ustedes, recurrir a, justamente a estos tribunales superiores de justicia. Bueno, como no es solo el recurso de apelación el que contempla el actual Código de Procedimiento Civil chileno, sino que contempla además los recursos de casación, se ha entendido también que estos recursos de casación lo que tienen por objeto es normalmente invalidar una resolución judicial. Y esta invalidación, bueno, va a traer aparejado, en el caso del derecho procesal chileno, además la posibilidad de enmendar en ciertas causales, en ciertos casos, esa resolución judicial. Por lo tanto, para algunos, el Código de Procedimiento Civil actual y el futuro, o la reforma que se está discutiendo de Código Procesal Civil, son claros en contemplar medios de impugnación respecto a la resolución dictada por el tribunal inferior, ya sea un tribunal letrado, un juez unipersonal, o incluso si lo pudiésemos llevar a tribunales colegiados de resolución de conflictos, no habría problema porque nuestra legislación contempla estos medios de impugnación. Ya. Pero claro, pero esto no está en la Constitución. Entonces parece adecuado que tal vez ahora que se discute en nuestro país la dictación y la redacción de una nueva constitución, en esa redacción de la nueva constitución se contemplen estas normas procesales recursivas, con carácter propio y no de manera genérica como es hoy día en la actual constitución política chilena. Claro, si uno mira el proceso penal chileno, ahí no existe casi recurso de apelación, existe lo que se conoce como un recurso de nulidad, en la cual las Cortes de Apelaciones o incluso la Corte Suprema puede revisar lo que dictó un tribunal colegiado al momento de dictar sentencia condenatoria o absolutoria en el proceso penal. Y el recurso de apelación ha sido, para llamarlo de alguna manera, reducido en su importancia para otro tipo de resoluciones judiciales, pero no para aquella sentencia definitiva que condena o absuelve a una o a varias personas por un hecho delictual. ¿Y qué ocurre en otras áreas del derecho chileno? Bueno, si uno mira el derecho procesal laboral, que es sin duda también una de las grandes jurisdicciones, para decirlo así, de importancia en nuestro país, claro, ahí también el recurso de apelación fue dejado, digamos de alguna manera, minimizado, y se ha contemplado un recurso de nulidad, que también es de competencia, en este caso, eso sí, de las Cortes de Apelaciones, y se ha establecido como recurso superior para ante la Corte Suprema un recurso de unificación de jurisprudencia. No de casación en el fondo, sino que de unificación jurisprudencia, así se llama, unificación de jurisprudencia. Claro, se ha entendido justamente que en materia procesal penal y en materia procesal laboral se contempla en el recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque se ha señalado por algunos que el recurso de apelación no es un recurso propio del sistema de audiencias. Y al no ser un recurso propio del sistema de audiencias, sino que más bien del sistema escrito de los procesos, se optó en nuestro país de sacar, de minimizar, como les dije antes, el recurso de apelación de las grandes resoluciones judiciales, tanto en el proceso penal como en el proceso laboral. Claro, pero uno lo podría entender, fue una opción legislativa, el legislador, Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado, optó por esta vía de contemplar
para los sistemas de audiencia, procesal penal y el sistema laboral, este recurso de nulidad. Pero curiosamente, y esto es lo extraño, en materia procesal de familia, que también desde hace unos años atrás es también un sistema de audiencia donde rige la oralidad y la inmediación, ahí no se contempló ningún recurso de nulidad, sino que se contempló expresamente el recurso de apelación. Entonces, parece que no concuerda que el recurso de nulidad que está en el sistema chileno sea algo propio del sistema de audiencias. ¿Por qué? Porque en el sistema de audiencia de familias no hay recurso de nulidad, sino que hay un recurso de apelación. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace entonces la reforma procesal civil? Desde el año 2012 que se ha estado discutiendo este tema y que ha sido ahora, hace muy poco, menos de un año atrás, reimpulsado nuevamente en el Congreso Nacional. Bueno, en el proceso civil, en la reforma al Código Procesal Civil, se contempla el recurso de apelación también dentro del sistema de audiencia. Lo que hace el Código Procesal, lo que quiere hacer este proyecto de Código Procesal Civil es establecer el sistema de audiencia, de inmediación, de oralidad en el proceso civil chileno. Nosotros todavía nos regimos por un sistema escrito, que viene de nuestro Código de Procedimiento Civil de comienzo del siglo XX. Por lo tanto, llevamos más de 120 años en un proceso civil que ha funcionado en algunas cosas, pero que en otras ha quedado atrás, a pesar de que nosotros ya hemos incorporado el sistema digital de tramitación electrónica de los juicios. Pero el proceso sigue siendo escrito, no es un proceso de audiencia. Bueno, el proyecto de Código Procesal Civil lo que quiere es eso, establecer justamente un sistema de audiencia en los procesos civiles y en este sistema de audiencia contemplar un sistema recursivo. Y ha optado el proyecto por un sistema recursivo conocido como es el recurso de apelación, con esta variante de enmienda y nulidad, y además un recurso de casación en el fondo. Eso es, digamos, lo que ocurre en nuestro país actualmente. Bueno, entonces, ¿qué creemos? Nosotros creemos 100% que en el derecho procesal chileno el sistema recursivo es una cuestión necesaria. Y esa cuestión necesaria tiene que estar además contemplado en la Constitución Política de la República. No es suficiente, a nuestro juicio, que el sistema recursivo esté solo en los códigos procedimentales. Si uno hace una revisión de los códigos procedimentales en Chile, uno podría decir que nosotros tenemos un código de procedimiento civil, un código procesal penal, un libro quinto del Código del Trabajo que se refiere justamente a la jurisdicción laboral, tenemos una ley especial de tribunales de familia, y además las normas constitucionales. Y sin perjuicio además lo contemplado en lo que se conoce como el Código Orgánico de Tribunales. Todas estas fuentes normativas contemplan recursos procesales en nuestra legislación. Por supuesto que en la Constitución Política, ya les dije, no se contempla el derecho al recurso, pero hay mecanismos procesales en la Constitución Política que se conocen más como acciones procesales que recursos constitucionales. Son acciones procesales constitucionales. Como ocurre, por ejemplo, en el derecho chileno con el famoso recurso de protección, que si lo quieren comparar con algún otro, es muy similar al recurso de amparo español, pero distinto, pero tiene varias características similares. Bueno, nuestro recurso de protección es un recurso que le ha permitido a los tribunales de justicia, especialmente a la Corte Suprema, cuando llega a su revisión, de contemplar cómo los derechos constitucionales procesales deben ir incorporándose en cada uno de los procedimientos. Entonces, claro, ha sido de una manera, para llamarlo así, la Corte Suprema, con las cortes de apelaciones en cada región del país, la que han sustentado especialmente que los derechos constitucionales procesales deben ser considerados
constantemente. Y en esto también ha jugado un papel trascendental, por supuesto, el Tribunal Constitucional chileno, que ha sido muy cuestionado desde un punto de vista político, pero que desde un punto de vista dogmático jurídico ha traído muy buenos resultados en muchas de estas materias. Y justamente el Tribunal Constitucional ha establecido en sendas sentencias y muchas sentencias este criterio de, por ejemplo, que el derecho al recurso tiene que ser un derecho constitucional. Por lo tanto, yo creo, personalmente, y espero que así llegue a suceder en un tiempo más, que nuestra comisión constituyente pueda recoger, entre otras materias que tiene que estudiar, por supuesto, todo lo que dice relación con el derecho al recurso y específicamente más con el debido proceso legal, pero con un acápite específico que en los procesos jurisdiccionales que ocurran en Chile exista y se produzca la posibilidad, se dé la posibilidad de que las partes puedan recurrir de las resoluciones judiciales. Porque si uno entiende que no se puede recurrir de las resoluciones judiciales, puede generar un cierto problema social, porque muchas personas que necesiten la solución de su conflicto de relevancia jurídica no lo van a tener si no se les permite poder reclamar, poder recurrir de aquella sentencia que no les favorece o que no acoge sus pretensiones o que no rechaza su defensa. Por lo tanto, claro, a mi juicio, el derecho al recurso debe estar en la futura constitución política. No es suficiente, insisto, nuestro actual artículo 19, número 3 de la constitución política que establezca esta igualdad de derechos, de la posibilidad de ser defendido, por supuesto, que son, a ver, principios y normas que deben estar, como el derecho al juez natural, por supuesto, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por supuesto. Estamos completamente de acuerdo que eso debe estar. Pero creo además de establecer el derecho a la prueba, entre otros, creo además que el derecho a recurrir de una resolución judicial que me causa agravio o perjuicio debe estar contemplado en la Constitución política. Por lo tanto, creo que no es fácil el trabajo que tiene que hacer esta comisión constituyente, porque si no está bien asesorado, no va a poder, a mi juicio, poder contemplar esta posibilidad de establecer como un dogma en la Constitución, aunque suene algo fuerte, el derecho al recurso. Lo creo necesario. Y por supuesto, si bien hay autores chilenos que no están de acuerdo en este principio, yo creo que la generalidad de los autores chilenos sí está de acuerdo y defienden esta idea de que si es o no el recurso a apelación, el recurso que debe estar como un recurso constitucional procesal, yo creo que la mayoría sí lo entiende. El derecho al recurso y si eso no es el recurso a apelación, ese derecho al recurso, o es un recurso de nulidad, como ocurre en el proceso penal o en el proceso laboral, creo que no es un problema. Yo creo que lo primero que hay que contemplar es la base. Teniendo la base, teniendo claro que el derecho a recurrir de una resolución judicial que me causa agravio, perjuicio o gravamen, puedo reclamarla, luego será el legislador quien deberá contemplar directamente si es el recurso de apelación, si es el recurso de nulidad o si son otros recursos procesales o es una combinación de estos recursos procesales. No, yo no veo mayor problema porque además ya hay tradiciones, no solo en nuestro país, en distintos países, una tradición de que los medios de impugnación son necesarios y al ser necesarios permiten una mejor solución del conflicto. Se podría discutir hasta dónde podemos llegar con esta revisión, si a una segunda instancia, si lo dejamos hasta una tercera instancia o dejamos solo una segunda instancia y luego solo una discusión jurídica por parte del máximo tribunal, sea la Corte Suprema, sea un tribunal supremo. Si hacemos o no partícipe al Tribunal Constitucional en esta materia, yo creo que sí.
yo creo que la labor que juega un tribunal constitucional es fundamental para mantener cierto equilibrio, ¿sí?, en las normas, especialmente en las normas procesales, que es lo que nos interesa en este seminario. Y lo otro que creo que es fundamental es que las cortes de apelaciones en nuestro país y la misma Corte Suprema deban aumentar tal vez su capacidad humana, es decir, con nuevos ministros, pero además tal vez la especialización de ciertas salas, porque tal vez va a permitir un mejor eh, término de estos recursos procesales, una mejor solución, una mejor definición de estos recursos procesales. La Corte Suprema chilena actual tiene salas especializadas, ¿sí? Tiene una sala dedicada solo a materias civiles, otras materias penales, por ejemplo, o materias laborales o materias constitucionales, pero creo que eso, que ha sido muy positivo y que en general ha sido bien visto, debiera tal vez bajar a nuestras cortes de apelaciones, que son, digamos, los tribunales de segunda instancia en nuestro país. ¿Por qué? Porque no todas las cortes de apelaciones en nuestro país ven las mismas materias. Yo ya les dije al inicio de esta charla que Chile es un país muy largo, demasiado largo, de más de 4.500 kilómetros, pero que además sus zonas geográficas es distinta. Tenemos una zona norte en que el mundo minero, la minería es muy fuerte, y por lo tanto los derechos de agua, los derechos de pedimentos mineros, tienen un auge mucho mayor que en el sur, donde tal vez en el sur de Chile hay otras cuestiones muy importantes, el sistema de madera, el sistema industrial, las salmoneras. Entonces, no es la misma realidad lo que ocurre en una corte de apelaciones del sur de Chile con la realidad que ocurre en una corte de apelaciones en el norte de Chile. Por lo tanto, creo que la especialidad de las cortes de apelaciones es también necesaria, porque va a permitir una mejor solución de los conflictos. Por lo tanto, teniendo un sistema recursivo potente, fuerte, bien regulado, con normas claras, en la cual se quede ya prefijado antes que las partes lleguen al juicio, cómo se van a resolver los recursos procesales, cómo se van a conocer las Cortes de Apelaciones, cómo lo van a revisar, cuál va a ser el plazo que van a tener. Teniendo eso claro, y teniendo claro además que nuestra Constitución lo contempla como un derecho constitucional, no va a haber cuestionamiento de los derechos al recurso, no va a haber cuestionamiento de los recursos procesales. ¿Por qué? Porque va a ser ya una opción legislativa el tipo de recurso procesal que quiere nuestro país. Concluyendo, creo que en Chile es necesario, en primer lugar, establecer como base fundamental el derecho al recurso, que forme parte de lo que se conoce como la tutela judicial efectiva o el debido proceso legal. Segundo, creo que el mecanismo procesal que permita la revisión de las sentencias judiciales debe ser definido por el Poder Legislativo, con auxilio, con ayuda, por supuesto, tal vez del Poder Judicial. Y ese mecanismo procesal, yo en lo personal creo que deberá ser el recurso de apelación, pero no me cierro a que puedan existir otros mecanismos procesales, como por ejemplo nuestro actual recurso de nulidad del proceso penal o del proceso laboral. Tercero, creo además que para que surta efecto esta posibilidad de recurrir a los tribunales superiores de justicia, los tribunales superiores de justicia deben ser, sin duda, potenciados, dándole tal vez una especialidad, por ejemplo, a las cortes de apelaciones en distintas salas, pero además potenciándolos con nuevos ministros que permitan que no solo, creo a mi juicio, unos pocos ministros tengan que resolver conflictos de gran importancia y de gran relevancia, sobre todo por la carga procesal que existe hoy día en nuestro país, y va a permitir, sin duda, que fluyan de mejor manera estos recursos. Por lo tanto, teniendo claro, a mi juicio, estos principios, estas tres conclusiones que he señalado, creo que Chile va a poder ir por el mejor de los caminos en materia recursiva con este trabajo que hace esta actual Comisión Constituyente, y va a permitir así dar tranquilidad a muchas de las personas, a las miles de personas
que recurren a procesos civiles anualmente en nuestro país. Bueno, estimadas y estimados, con esto doy por terminada mi intervención el día de hoy. Vuelvo a agradecer nuevamente al CIDE por esta invitación. Creo que han hecho una labor espectacular y que lo hayan mantenido desde un punto de vista virtual, claro, nos ayuda a poder comunicarnos entre hermanos americanos. Muchas gracias y hasta luego. No sé cuáles son lo que viene, el proceso que viene.